Ya vine. Estaba leyendo a las chicas de Luz de Luna que me mandaron un mensajito, ¿no? Que dice que el éxito requiere reemplazar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, alcohol por agua, y yo, palo madre, o sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué me limitan? Está bien que ahorita no puedo, ahorita no me voy a poner hasta las manitas, pero oigan, déjenme de vez en cuando. Eso no me hace menos espiritual. Y si no, pregúntenselo a los padrecitos, a ver si no le entran al chupirul bien cañón. Pero bueno, está bien, intentaré reemplazar alcohol por agua. No se los prometo, pero lo intenté. No es bueno, después de 3 meses, 4 meses que me eché así, te Dice vuelves loco. Marce que no funciona, que no se la crean. Bueno, pues vamos entonces a comprendernos, ¿ok? Yo por aquí voy a sacar, de aquí no se los pedí, voy a dar un taller especial para aprender a usar este oráculo para quien quiera tomarlo. Pero este de aquí se llama Oráculo Lenormand. Les voy a contar la historia de este oráculo porque para mí es muy importante. De hecho, Lenormand fue la primera en crear un oráculo fuera del canon específico del tarot. El tarot sí es un sistema oracular, ahorita vamos a ver lo que es un sistema oracular, pero la diferencia es que tú puedes crear tu propio oráculo de lo que se te hinche la gana, ¿no? Tú puedes hacer un oráculo de galletas de animalitos. Si tú le pones un significado a cada uno de los animalitos de las galletas, pues ya tienes un oráculo de galletas de animalitos. El 1. Con el 1, toma 4 y así en la vida. O sea, tú puedes hacer un sistema oracular de lo que se te dé la gana. De juegos de rol, de estos que si tiene el poder de no sé qué y eso también puede servir como un sistema oracular, ¿no? Hay infinidad de formas oraculares. Pero, ¿qué son los sistemas oraculares? Los sistemas oraculares son aquellos a los que se les asigna un determinado símbolo y a ese símbolo se le da un sentido y un orden. Se crea una convención de lo que ese símbolo quiere decir y entonces tu propia mente superior o tu mente inconsciente comienza a hablarte a través de ese símbolo, comienza a darte señales de lo que ese símbolo puede representar en tu vida. Y entonces, ¡tarán! O sea, hay infinidad de situaciones que pueden vincularse a estos símbolos. Hay oráculos de gatos, hay oráculos de perritos, hay oráculos de cualquier cosa. Pero Lenormand, te voy a contar ahí breve. Te digo que voy a dar un taller específico de este oráculo, del oráculo de Lenormand. Lenormand era hija no reconocida de un rey en Francia, antes de la Revolución Francesa. Y entonces, a ella la mandaron a estudiar a los mejores colegios que casualmente se los patrocinaba la corona francesa, ¿no? Nunca se estableció que ella era miembro de la realeza porque era una bastarda. Y dentro de los distintos lugares en donde ella estuvo, tuvieron que consultar muchas veces a padres que fueran a verla porque estaba poseída. ¿Cómo que estaba poseída? No es que se le metiera el chamuco, pero pues ya sabes que para la forma de pensamiento del catolicismo, cualquier cosa que sale del canon de lo
normal, ya era una posesión demoníaca o algo malo, ¿no? Y en este caso, Anne-Marie Lenormand tenía visiones, veía cosas que después pasaban. Entonces, las monjitas, porque pues obviamente que sí, ¿saben? La Tiffy ya empezó a pelear con la perra Doberman que hay al lado. Tiffy, Ya, cálmate. Tiffy, ven. Tiffy es una chingaderita de este tamaño, y si sale la perra Doberman de aquí al lado, la vecina de aquí al lado con su Doberman, se pone como loca. Entonces, disculpen ustedes a mi perra que tiene aires de grandeza. ¿En qué estaba? Ah, sí. Entonces, Anne-Marie es catalogada en varias ocasiones por las monjas como alguien que estaba poseída, porque de repente, no sé, ella despertaba un día y decía, es que se va a morir la madre superiora. Y a los 3 días se moría la madre superiora, ¿no? Y entonces, ¿qué? Y le hablaban al padre para que le exorcizara otra vez, porque ya había predicho que se iba a morir la madre superiora. Después de un tiempo, Anne-Marie se fue a estudiar sin el consentimiento, a los 15 años, sin el consentimiento de sus tutores, se escapó a estudiar gnosticismo y a estudiar masonería. Anne-Marie estuvo metida en todo el proceso de expansión mística que hubo en Europa durante la Revolución Francesa. Fue precursora y estudió con los mejores maestros místicos. Sin embargo, esto permaneció oculto porque pues nadie podía saber que una mujer estuviera metida en ese tipo de temas místicos, más que nada porque en la época, acuérdate que la Revolución Francesa llegó a romper los esquemas de la ciencia, ¿no? Y romper los cánones de la iglesia, haciendo que la ciencia creciera y se expandiera y el conocimiento científico se diera como un hecho en todo el mundo, ¿no? Y además con la Revolución Francesa vino la Revolución Industrial y todo lo que el avance científico representaba. Entonces, el conocimiento místico representaba un retroceso. Sin embargo, para la época, todos esos temas eran súper conocidos en todas las esferas políticas, al grado de que Anne-Marie se convirtió en la tarotista de Napoleón Bonaparte. Porque a Napoleón además le gustaba la cartomancia. O sea, le mamaba la cartomancia. Él aprendió de Anne-Marie a leer las cartas. Él leía las cartas. Casualmente, ¿cómo se llamaba la esposa de Napoleón? ¿Era la Josefina? Sí. Era la Chipina, ¿no? Bueno, pues resulta que precisamente Anne-Marie llegó a Napoleón por Josefina, porque Josefina era la que le gustaba que le leyera las cartas. Y habían grandes fiestas en las que Anne-Marie solamente se dedicaba a leerles las cartas a los políticos más importantes de Francia, de la Francia revolucionaria, imagínate. Entonces, un día le leyó las cartas a Napoleón, estando Josefina presente, y
se dio cuenta de que Napoleón iba a traicionar a Josefina porque ella no le había podido dar un heredero, ¿no? Entonces se lo dijo a Josefina, Napoleón se encabronó, mandó a la cárcel a esta Lenormand y pues terminó traicionando a Josefina, que la mandó de hecho fuera del país, en lo que él se casaba con otra vieja, y pues sí traicionó a su esposa como Anne-Marie lo había predicho. Prohibió Napoleón la cartomancia en toda Francia, pero a los pocos meses, como Anne-Marie resulta pues, que tenía a todos los políticos más importantes, además era hija del rey legítimo. Entonces, Anne-Marie, así como entró a la cárcel, salió. Y vivió una vida muy digna leyendo cartas en un despacho. Le fue muy bien, toda su vida se dedicó a eso y lo hizo de una forma muy digna, muy tranquila. Nadie la molestó el resto de su vida. Cuando se alejó ya de Napoleón y Josefina, ella dijo, ay, espero de ustedes, yo me voy a vivir mi vida tranquila aparte. Los políticos la seguían yendo a buscar para que les hiciera sus lecturas más importantes. Y bueno, ese es el oráculo de Lenormand. Este es el antecedente histórico de cómo surgieron los oráculos. Fue ella, una mujer muy poderosa en una época determinante para la historia, la que influyó a través de la cartomancia en las decisiones políticas de Francia, que era la cuna del arte, de la ciencia y de todo durante la época de la Revolución Industrial. Cuéntenme ahí en el chat si sabían la historia de Anne-Marie Lenormand, que además no es conocida, ¿no? En algunos cursos de tarot que he tomado y eso, la han mencionado, pero así como así muy una embarradita, y la verdad es que la importancia política y social que tuvo la cartomancia a partir de ella en Francia fue determinante. Claro que ella no leía el tarot, era cartomante, porque literal de un juego de cartas agarró, le puso los símbolos que ella decidió que significaban y creó este oráculo que se llama el oráculo Lenormand. ¿Okay? Que no la conocían y que sí puedes escribir el nombre de ella. Lenormand. ¿Me ayudas? Es Lenormand. Te paso la cajita. Lenormand. Sí, no hay mucha información. Hay una biografía no autorizada, pero está en francés y no la he podido conseguir que me la traduzca. Ahí sí saben francés. Les encargo que me ayuden a traducir esa biografía. Pero bueno, este oráculo es muy popular en Francia y es muy popular ahorita lo están retomando mucho los argentinos, como que le están dando mucha difusión, pero no es como lo más conocido en la cartomancia. Sin embargo, es muy poderoso, es de mis herramientas más eficaces. Bueno, les digo, hoy no es el tema. Dice Francisca que ella sí lo tiene. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ahora ya sabes de dónde vine. Ya te sabes la historia más o menos de Mary-Anne Lenormand. Y bueno, pues precisamente algo que tenía Mary-Anne era
muy claros cuáles eran sus dones. Te decía que ya los tenía desde niña, que constantemente la andaban exorcizando porque andaba adivinando lo que iba a pasar, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Las escuelas estas de monjas. Y bueno, empezamos con el sentido del olfato. Recuerda que la clariescencia está conectada a la memoria. Si tú eres una persona que tiene una memoria muy así, que nada se te olvida, no es como la de Luz, que es memoria de Dory. Yo soy como Dory. Cualquier cosita se me olvida a los 5 minutos de que pasó. Pero si tú eres de una memoria muy activa, quiere decir que tu sentido del olfato está muy desarrollado, que es una capacidad de supervivencia completamente natural y se desarrolla por la herida de humillación. Está muy, muy anclada. Son personas que viven muy de recordar, de estar en el pasado, de acordarse de cosas que ya fueron, pero ellas lo tienen muy presente. Por tanto, es muy común el resentimiento en estas personas. ¿Qué es resentimiento? Resentir, volver a sentir. No solamente recuerdan algo del pasado, sino que el sentimiento que les produjo lo vuelven a hacer presente y lo están haciendo refresh de su emoción constantemente. Es el resentimiento. Entonces, dentro de los dones que tiene el resentimiento, es la capacidad de determinar todo lo que es la supervivencia al 100%, porque necesitas asegurar tú, el estar bien tú, el estar seguro o segura, ¿ok? También puede llegar a haber sido una persona que durante su infancia vivió situaciones de extrema pobreza o en donde su sentido de supervivencia se tuvo que súper desarrollar para adaptarse a distintas circunstancias y poder vivir, ¿no? Entonces también ocurre en situaciones de violencia, cuando una persona es violentada y está constantemente moviéndose, oscilando, ¿no? Entre lo que tiene que la supervivencia, sobrevivir. Su sentido del olfato se activa. Y luego está el del tacto. Ese es kinesiológico, es decir, a través de lo que tocas o se experimenta en el cuerpo, el movimiento, la capacidad de movimiento. Hay personas que por una naturaleza tienen muy claro esta parte kinesiológica. Marce, ¿me alcanzas mi monito? Una amiga me hizo una venta de garage y este monito, yo en cuanto lo vi, dije, yo lo quiero, pero haz de cuenta que ella lo tenía así. Tenía así este monito. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo puedes tener ese mono así parado quieto, no? Si lo que tiene, la facilidad, lo que tiene maravilloso este muñeco es su capacidad de movilidad, de articulación, de girar y acomodarse en las distintas posturas que el cuerpo humano puede adquirir, ¿no? Entonces, pues para mi gusto le faltaba movilidad a este monito, ¿no? Y constantemente lo ando cambiando de postura y juego con mi hija que hacemos las posturas que hace el monito. ¿Por qué? Pues porque yo soy kinesiológica. Para mí, la expresión de la vida ocurre a través del movimiento del cuerpo. Y esto tiene que ver con un don. Esto cómo se vincula con la parte
con la parte de la intuición, pues es muy sencillo. Mi cuerpo al tener una memoria, pero una memoria de movimiento, reacciona ante el estímulo creativo, ante el estímulo intuitivo a través del movimiento. Acciona, porque además, ahorita lo vamos a ver, yo soy Aries, con ascendente Aries. Para mí las cosas se hacen a través del movimiento, si no me muevo, me muero. Y en este sentido, la vida ocurre en mí a través del movimiento. Si te das cuenta, cuando hablo, tengo que mover las manos. O me tengo que estar cambiando constantemente de lugar cuando, no sé, he ido a tomar cursos a lugares donde son 8 horas de curso, estando quietos, sentados en una silla, yo no puedo. O sea, yo me siento en una silla un momento y luego me cambio a la hora a otra silla y luego a la siguiente ya me senté en las escaleras y no puedo mantener mi cuerpo quieto todo el tiempo. Esto nos habla de esa capacidad que tenemos de sentir la vida a través del movimiento. Luego está el gusto. Y el gusto, les explicaba que no solamente es distinguir los sabores. El gusto está vinculado con el conocimiento de nuestras emociones o el poder manipular las emociones de las demás personas o el poder crear a través de nuestra capacidad de poder personal que las demás personas hagan lo que yo quiero. Entonces, tener una capacidad altísima de control. Bueno, perdón, con respecto a la telequinesis o a las clarisintiencia o la kinesiología, la herida de abandono es la que lo despierta y es muy lógico, o sea, tú quieres moverte para ir hacia la persona que te está abandonando, ¿no? Y necesitas contacto físico porque necesitas cercanía de esa persona que te está abandonando. Entonces, simplemente por una lógica el que esto se desarrolla. Y en el gusto, esta capacidad de control que tiene una persona se desarrolla por la herida de traición. Esta persona necesita poder controlar todas las situaciones a su alrededor. Además, tiende a atraer relaciones en las que él te lo dije o él sabía que no podía confiar en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Son como su moneda de cambio. Y constantemente crea situaciones en las que le demuestran que la gente los va a traicionar y no pueden confiar en ellos. Pero además, pues precisamente por eso necesitan controlar todo lo que hay a su alrededor. Son personas que viven en el ácido constante, es decir, que traen problemas gastrointestinales gruesísimos porque necesitan tener el control de la vida, no solamente de la suya, sino de la de los demás. Y cuando ya llegamos a un extremo, esta clarivistancia se convierte en mediumismo y son esas personas que no es suficiente controlar la vida o el entorno en el cual yo vivo. Necesito controlar hasta el otro plano, ¿sí? Y en este controlar hasta el otro plano pues también me comunico con lo que hay del otro lado. Ya vimos toda la clase pasada que lo importante es saber con quién hablamos del otro lado. Porque justamente las personas que tienen esta capacidad de mediumismo, si no determinan qué hada y a qué número telefónico están marcando, tienen la misma oportunidad de conectar
con entidades de bajo astral que de alto. ¿Ok? Y incluso hay personas a las que estas entidades de otros planos las manipulan y las hacen creer que hablan con ángeles cuando en realidad están hablando con demonios. Por no saber poner los límites adecuados a su don de mediumismo. Ahí les dije, toda luz lleva una oscuridad, ¿no? Entonces, yo sé que habrá quien tenga este don y no estoy juzgando su don, solo le estoy mostrando que así como un don puede ser maravilloso, también puede tener su lado oscuro y que es necesario crear canales de protección adecuados a cada don para evitar caer en cosas que no sabemos, ¿ok? Entonces no crean en todo lo que les dicen con respecto al mediumismo, y esto es acerca de, es que el llamado de los ángeles y todo eso, está bien creer en ángeles, pero los ángeles por sí mismos no se van a comunicar contigo, nada más porque sí. ¿Sí? Si tú no los llamaste, y eso es ojo, si tú no los llamaste, si tú no le dijiste el nombre exacto del ángel con el cual te quieres comunicar, estos llamados de los ángeles hacia ti pueden ser engaños de otro astral. Entonces, vas a tener que crear redes de protección de que realmente con quien te estás comunicando sean entidades de alto astral. ¿Ok? Siguiente está la empatía. Y la empatía no solamente es la parte de sentir como siente el otro. Hay quienes literal sienten la emoción que está sintiendo la otra persona. O llegan a un espacio y dicen, se siente como pesado el lugar. ¿Sí? Porque son personas que sienten empáticamente lo que les rodea. ¿Ok? Lo convierten en sensaciones físicas en su cuerpo. Lo pueden sentir con sus 5 sentidos, no solo con uno, con todos al mismo tiempo activos. Estas personas que tienen desarrollada la empatía, lo que vienen a hacer es una labor de reparación de su árbol genealógico y traen una carga transgeneracional muy elevada. Tengo una maestra a la cual amo profundamente y es una persona maravillosa, maravillosa. Y tiene como don la empatía. Y ya siendo como, platicando con ella con respecto a su árbol genealógico, trae un desmadre transgeneracional, mi maestra, que dices, no mames, o sea, está cabrón. Las abuelas, las bisabuelas, ella viene a ser el que repara el árbol, ¿no? Y en su ser la que repara el árbol ya se está enfermando físicamente de cuestiones neurológicas serias debido a esta capacidad que ella tiene de querer sanar o de querer curar a sus padres, a sus hermanos, a nosotras como sus alumnas, ¿no? Sostener un grupo de diversas mujeres violentadas en distintos contextos. Realmente es una mujer admirable, pero uno tiene que tener mucho cuidado con el tipo de don que tiene, que tanto lo abre a las demás personas, porque llega a afectarte físicamente. Ahí ya. Ya me cayó la pedrada. Luego está el del oído. El del oído es literal escuchar voces.
no es lo mismo que el mediumismo, ¿ok? En el mediumismo, yo contacto con entidades que se identifican conmigo y yo sé que lo que estoy escuchando es de otro plano, ¿ok? Con el sentido de la clariaudiencia, no siempre se identifican voces, o sea, que tienen una forma de conciencia humana. Se puede escuchar como música, se pueden escuchar sonidos como pitidos en los oídos, se puede escuchar como si estuvieras debajo del agua, porque lo que ocurre son alteraciones en las ondas vibratorias que hay alrededor. Y yo soy capaz de escuchar esas ondas vibratorias. También ocurre que puedo en la voz de una persona sentir la variación en la vibración de su voz y eso me determina la situación que esa persona está experimentando o lo que va a atraer o el tipo de situación que va a generar. A mí me pasa, por ejemplo, que yo cuando les pido por ejemplo, que estuve haciendo lecturas rápidas toda la semana pasada y antepasada, le decía, necesito que me mandes tu nombre completo, fecha de nacimiento y pregunta en mensaje de audio. Porque yo, al escuchar la voz de la persona, siento lo que esa persona me transmite sobre lo que está preguntando. A veces, ni siquiera necesito abrir el tarot para que la respuesta ya llegue a mí sobre lo que esa persona tiene que saber. Sin embargo, lo abro como para confirmar y efectivamente, generalmente me sale algo que confirma ese primer pensamiento que llegó a mí solo con escuchar la voz de la persona. ¿Ok? Las personas que tienen este sentido de clariaudiencia tienen muy desarrollada esa capacidad de escucha hacia los demás y eso les genera empatía. Entonces van de la mano. ¿Qué significa? Que los dones van acompañados siempre. No es que solo tengas un don, es que tienes uno que va acompañado de otros 2 o 3. ¿Ok? Y el sentido de la vista, que es el que casi todo el mundo quiere tener. Todo el mundo quiere tener la capacidad de ver cosas, ¿no? De ver fantasmas, de ver cosas. Es que ve colores, ok. No todos desarrollamos el sentido de la vista como un parasentido. Y vamos a ser conscientes de qué tipo de personas desarrollan este tipo de visiones. Por lo regular son personas con herida de rechazo. Las personas con herida de rechazo tienden a desarrollar un síndrome narcisista y autodestructivo severo. En este síndrome narcisista y autodestructivo, generalmente son personas que caen en adicciones. Adicciones de relaciones, adicciones al alcohol, a sustancias ilícitas, a lo que sea, pero caen en adicciones como un mecanismo de evasión de sus sentimientos debido a su síndrome narcisista. Entonces, pues no está tan padre tener un sentido de la vista tan desarrollado o tener este don de poder ver, ¿no? De clarividencia. Y precisamente es como que, imaginemos, ¿no? Yo soy clarividente y vi, como le pasaba a Lenormand, que vio, ¿no? Que se iba a morir la madre superiora. Entonces, dijo, ¿no?
se va a morir la madre superiora, y en decir, esta persona se adelantó a una situación que le iba a generar a ella un conflicto directo, pero precisamente como su mecanismo es la evasión, su propio sistema para protegerla de sus pendejadas, ¿no? Le manda vistazos de la realidad futura para que se cuide, porque como vive evadiéndose, pues o sea, el ser humano tiene una capacidad increíble de adaptación y de supervivencia. Y su ser superior le manda vistazos de lo que será el futuro para que se ponga las pilas y pueda sobrevivir ante cierta situación. Por lo regular, la clarividencia no se manifiesta en cosas que le van a pasar a otras personas, sino le va a afectar directamente al clarividente. ¿Sí? Entonces, estas historias de clarividentes que vieron que la niña que se desapareció estaba metida debajo de la cama, sus restos y no sé qué, si la persona no tiene un porqué en su misión de vida o en el plan divino para intervenir en esa situación, no le llegaría la imagen. Pero generalmente a los clarividentes que pueden ver cosas que no están relacionadas con ellos mismos es porque tienen una misión de servicio que se les está otorgando con respecto a eso que están observando. ¿Ok? No eres clarividente si no eres partícipe como protagonista de tu propia vivencia. ¿Ok? Es más o menos cómo funciona la clarividencia. Hay capacidad muy grande de telepatía y de proyección astral para los clarividentes, es decir, que se le puede incluso aparecer a otras personas, ya sea en sueños o que yo estoy aquí y de repente Marce en su casa me vio. ¿Qué ha pasado? ¿Ok? Porque las personas con clarividencia no solamente pueden ver las cosas, sino que pueden proyectarse en otros espacios. Y por último está la inspiración. La inspiración es la capacidad de mover la rueda del karma, consciente o inconscientemente. Es decir, yo puedo activar esta es una historia real. Creo que se los conté la vez pasada, que conocí a un chico en Bumble que después me gusteó. Y yo decía, ¿por qué me gusteó el de Bumble? Pues, ¿qué le hice? ¿No? Después platiqué otra vez con el chico. Y me dijo que lo que pasó es que cuando nos conocimos y empezamos a como contarnos nuestras historias de vida, resulta que yo le moví cosas muy cañonas en su vida que él había evadido toda su vida, ¿no? Que fue que su papá tenía otra familia y que ellos sabían que existían otros hermanos, pero él estaba muy enojado con su papá, ¿no? Porque tenía otros hermanos y que además, pues, no sé, o sea, él tenía issues muy fuertes con respecto a que el papá tuviera otra familia, estaba enojado con el papá, pero no quería, no se acercaba ni reconocía como parte de su plan, como hermanos, a los hijos del papá, ¿no? Y resulta pues que yo le espejé el que yo soy hija de un padre, que sus hijos no saben que yo existo, y él vive una vida feliz con su familia, y en su familia yo soy un secreto, ¿no? Y es como si yo no existiera. Que
me parece que sí saben, pero la esposa es como en estos rollos de, ay, es la bastarda y bla, 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 esos dramas. Entonces, pues soy el tabú de su familia, ¿no? Entonces, cuando platicamos esto, el chavo se vio reflejado en mí y le movió cosas muy cañonas. Y entonces, pues ya no quiso hablar conmigo. Y yo pensé que era porque habíamos cogido mal, ¿no? Y la verdad es que no, había estado muy bien. El caso es que después me contó que a raíz de que me conoció, él empezó a movérsele algo y sintió que tenía que buscar a sus hermanos por parte de su papá y que los acaba de conocer. Se acaban de conocer, tienen 40 y tantos años, se acaban de conocer. Y entonces, eso es lo que hace una persona que es inspiración o que tiene el don de mover la rueda del karma. No es una cuestión que esa persona quiera, o sea, no es como yo conocí a este chavo y lo obligué a que conociera a sus hermanos para sanar sus pedos familiares. No, él había vivido felizmente evadiendo durante 40 años la existencia de estos hermanos hasta que llega Lucecita y le ¡pum!, da el empujoncito, ¿no? Muchos de nosotros así funcionamos en la vida sin darnos cuenta. Movemos la rueda del karma de otras personas y no es que querramos, es que pasa. Entonces, no hay que sentirnos culpables ni tomarnos lo personal si nos gustean de repente, porque no sabemos lo que les estamos moviendo a los otros con nuestra sola presencia o la forma en la que vemos la vida. ¿Ok? Bueno, todo esto para llegar a nuestras 12 casas de la personalidad. Escríbanme si tienen alguna duda y ahora sí quiero que saquen su hermosísimo oráculo. Vamos a comenzar encontrando la luna nueva y la luna llena en Aries. Busca la luna llena y la luna nueva en Aries. ¿Sí? Dice New Moon in Aries, Full Moon in Aries. ¿Ok? Ahí están. Quiero que veas de qué color es esta energía. ¿Ok? Porque vamos a empezar a relacionar ya no solamente la parte de lo que dice, sino a ver, nos salió naranja. ¿Ya viste? ¿Hay una pregunta? Un comentario. Ok. Dice Luz, en una ocasión vi a 2 personas, después jamás volví a ver, dice Susana. ¿Vio a unas personas que jamás volvió a ver? Sí, en una ocasión vi a 2 personas, después jamás volví a ver. Ah, ok. Lo has de ver cerrado por temor. A lo mejor viste tu don, si es de clarividencia, y esto es muy común en las personas que tienen dones muy fuertes. Perdón. Y me causa tanto temor lo que estoy viendo, no lo logro acomodar de una forma consciente, está en contra de mis valores, de mis principios, de lo que a mí me enseñaron. Es como esta onda, como si a Madame Lenormand sus exorcismos le hubiesen funcionado, ¿no? Y entonces nunca más hubiese visto el futuro porque decidió bloquear esa emoción a nivel inconsciente, ese vínculo a nivel inconsciente,
para no volver a sentir ese temor de ser exorcizada de nuevo. ¿No? Imagínate, ser exorcizada no ha de haber estado padre. Una niña de 7 años exorcizada, no sé si leyeron el libro de, ¿cómo se llamaba? El de Sierva María de todos los ángeles. Del amor y otros demonios. Del amor y otros demonios, de García Márquez. Es sobre una niña que se enamora del padre. La niña tiene cólera, ¿qué era? Cólera, rabia, porque la muerde un perro. Entonces, o sea, no estaba poseída, tenía rabia, ¿no? Entonces mandan al padre a que la exorcice y resulta que el padre, pedófilo, ¿verdad? Se enamora de la niña y la niña se enamora del padre. Y resulta pues que la niña, en realidad piensa el padre que la niña lo está seduciendo porque está poseída, porque son unos demonios que tiene metida la niña, ¿no? Bueno, sé que eso no viene al caso, pero no es una experiencia padre que te exorcicen, ¿no? Entonces, todo esto puede estar en una parte muy fuerte en tu inconsciente que decidió bloquear lo que había visto para nunca más volverlo a ver, porque le causa temor vincularse con esa situación. Ahora sí, regresamos a las cartas y dice Francisca que si puedes repetir cuáles, por favor. Son luna nueva y luna llena en Aries. Sí, es la que tiene un carnero. Las que tienen un carnero. Sí, se ve bien. ¿Sí? Recuerden que son, ahora quiero que las vean, por eso les pedí que las saquen, que las tengan ahí presentes. Quiero que las veas, ¿ok? Primero que nada nos vamos a quitar toda idea preconcebida que tengamos con respecto a lo que significa el signo de Aries, ¿vale? En general, todo lo que tiene que ver con el zodiaco, vamos a olvidarlo. Nos vamos a olvidar de Walter Mercado y de... Por un momento, yo sé que Walter Mercado tenía una onda ahí muy locochona, mística, real, ¿no? Pero quiero que modifiques todo lo que tú crees que sabes sobre astrología y que lo dejes a un lado. Vamos a deconstruir para construir. ¿Me alcanzas un Kleenex? Ah, no, espera, lo tengo en mi centro. Ya lo había perdido. Bueno. ¿Qué es esto del zodiaco? En épocas antiguas, recuerda que el sistema que vamos a trabajar es un sistema arquetípico. Según Carl Jung, los arquetipos son memorias que hay en la mente subconsciente de la humanidad. No existe el término subconsciente, perdón, inconsciente. El término subconsciente no existe. Bórrenlo de sus palabrejas, ¿cómo se llaman? De su diccionario de palabras pseudopsicológicas, porque no existe el término subconsciente desde hace muchos años, dejó de existir, ¿vale? No, subconsciente es una forma incorrecta. Si tú le hablas a alguien sobre el subconsciente, es que eres una persona sin conocimiento de nada de la parte de la mente, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí se los dejo de tarea, que borren el término subconsciente de sus vocabularios. El término correcto es inconsciente. Y existe una mente inconsciente que corresponde a un colectivo. Esto está implantado en la parte más profunda de nuestro cerebro reptiliano. Y esto es parte de una memoria de supervivencia social. Entonces,
todos los paradigmas que se han creado en la sociedad desde que existe la humanidad hasta ahora, habitan en esa parte de nuestro cerebro reptiliano como una memoria colectiva. Y esta memoria colectiva se activa inconscientemente como un mecanismo de adaptación social. Así es que las 12 casas de la personalidad, los signos zodiacales, corresponden a historias que habitan en la mente inconsciente de la humanidad. A eso Carl Jung le llamó arquetipo. Y el tarot es un sistema arquetípico con distintos símbolos que proyectan estas historias que habitan en el inconsciente colectivo. De la misma forma funcionan los signos zodiacales. Además, se asocia estos signos zodiacales con el área de crecimiento espiritual de cada ser humano. Tú no naciste con un signo zodiacal, naciste con los 12. ¿Sí? Esta parte nos tiene que quedar clara, porque yo, por ejemplo, que soy Aries, soy muy Aries, ¿ok? No solamente nací con esta proyección de mi mente inconsciente hacia la acción y hacia ser atrabancada y no pensar en las consecuencias de mis acciones y decir lo que pienso sin filtro, etcétera, 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 lo cual es una tendencia de mi ser a proyectar mi sombra, pero no es quien soy. Dentro de mí habitan 12 casas distintas de personalidad en distintos signos zodiacales, lo cual se conoce como la famosa rueda astrológica o ¿cómo se llama esta cosa cuando te leen la carta astrológica? Carta natal, ¿no? Lo cual yo no estoy generalizando, la astrología tiene su razón de ser durante milenios, pero hoy considero que es errónea debido a que no somos un sistema estático en el universo. Hay una huella digital con la que nacemos, pero el universo está en constante cambio y movimiento. Y la luz que nació en 1984, hoy ya no corresponde al mapa celeste, aún si revisáramos el movimiento que hubo en 1984, porque no hay nada fijo en el universo. Todo es mutable y todo es cambiante, ¿ok? Esto es para que comprendas que no vamos a responder a una linealidad en cuanto a un tema astrológico. Siempre vamos a estar en constante movimiento y evolución. ¿Ok? Pero hay una área que influye muy directamente en nosotros, que es en qué posición se encontraba la luna cuando nacimos. La luna corresponde a nuestras memorias de adaptación y de supervivencia más naturales por el vínculo tan cercano que tiene con la Tierra.
Además, la luna tiene un movimiento de rotación, ¿ok? Que es de 28 días, en comparación con la Tierra, que su movimiento es de 365 días. Quiere decir que el astro que se mueve más rápido en el universo es la luna con respecto a la posición con la Tierra. ¿Sí? Otra vez. La luna se está moviendo cada 28 días, girando alrededor del Sol y de la Tierra. ¿Ok? Se mueve cada 28 días. En comparación con la Tierra, que su movimiento es de 365 días. 366 si es año bisiesto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que tenemos mucha más afinidad con nuestro signo lunar que con el signo solar. El signo solar es con el que nacimos en nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Yo, 28 de marzo de 1984, soy Aries. Pero la posición de la luna en la hora y día en que yo nací corresponde al signo de Acuario en mí. Y mi ascendente, que ese es otro rollo, corresponde también al signo de Aries. Entonces, soy Aries, ascendente Aries, con luna en Acuario. ¿Qué influirá más en mí? ¿El ciclo de un año que corresponde a mi año solar? ¿O el ciclo lunar que corresponde a 28 días y que muta cada 28 días en cercanía a la Tierra? Pues lo que influye más es la luna. Y eso que influye más lo puedo ver en mi vida cotidiana. ¿Ok? Quiere decir que soy más Acuario que Aries, aunque sea doble Aries. Quiere decir que mis acciones más básicas, más reptilianas, tiendo a realizar acciones como Acuario, más que como Aries. ¿Vale? No sé si está muy enredado esto, pero lo que quiero llegar es a la influencia que tiene la luna en nuestras acciones cotidianas. Este oráculo funciona independientemente de qué luna haya en el cielo o no. ¿Ok? Independientemente si la luna está en Acuario, si hay eclipse lunar, lo que sea, ¿ok? Funciona porque lo que te va a mostrar es una tendencia inconsciente, arquetípica, con respecto a las 12 casas de la personalidad o las fases lunares. Las 12 casas de la personalidad tienen que ver con sectores, haz de cuenta como espacios en donde se desarrolla una acción. Son como escenarios. Y en tu vida hay 12 escenarios principales en los cuales vives tu día cotidiano, tu vida cotidiana. Esos 12 escenarios son los que ahora les voy a describir. ¿Ok? ¿Por qué 12? Bueno, el 12 es un número que ha imperado en la cultura social. 12 corresponde a las 24 horas del día, 2 por casa, o sea, atravesamos las 12 casas de la personalidad en nuestro día a diario alrededor de 2 horas
cada día, ¿sí? Entonces, esas son las 12, también son las 12, como se divide el reloj, ¿no? Hay muchas connotaciones de la existencia de de estas 12 casas o de estas 12 áreas de personalidad en nuestra vida. Y no es casual, porque esas 24 horas del día corresponden a la dualidad. Te decía, ¿no? Cada casa tiene 2 horas y en esas 2 horas habitan 2 ángeles, una dualidad. Cada área de la personalidad va a tener su lado de luz y su lado de sombra. Y es por eso que ahorita te pedí que sacaras la luna nueva y la luna llena. En la misma casa de la personalidad vamos a encontrar nuestra luz más brillante y nuestra sombra más oculta en cada uno de los escenarios de vida en que nos desarrollamos. ¿Dudas hasta aquí? Me estoy yendo lo más despacito posible para que no haya tanto revoltijo. Quiero aclarar otra vez. Esto es independiente a tu carta natal y a lo que está escrito en el cielo, ¿no? Todo eso. Esto funciona únicamente para la interpretación de este oráculo. Ya después, si tú ya tienes conocimiento de astrología o si tú ya tienes un conocimiento o quieres ahondar en un conocimiento de astrología, eso es otro rollo. Pero para interpretar este oráculo, lo que tienes que saber únicamente es que existen 12 áreas, 12 escenarios en los que posiblemente podemos interactuar. Y en esos 12 escenarios existen 2 energías principales. Una es de luz y otra es de sombra. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Quieres el break de una vez o dentro de unos 10 minutos? En 10 minutitos, para que empecemos con la casa de Aries, ¿no? Bueno, si nos vamos a la mitología, recuerda que todo esto tiene que ver con historias que habitan en la parte profunda de nuestra mente, ¿ok? Y en la mitología griega existe un vínculo con los 12 signos zodiacales a través de los 12 trabajos de Hércules. Lo puedes buscar, lo puedes googlear por si quieres meterte un poco más a estudiar mitología griega. Te puedo recomendar un buenísimo, precisamente de esta maestra que te digo que me encanta y que adoro con todo mi corazón. Tiene en Spotify un podcast buenísimo que se llama El Grito de Pan. Pan, así como el que te comes, El Grito de Pan. Y ahí ella explica desde la psicología, porque ella es psicoterapeuta, explica desde la psicología cómo se espejean estas historias mitológicas en la vida real y en la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, bueno, si te interesa ahondar más en la parte de mitología, te recomiendo El Grito de Pan de mi hermosa maestra Azadet. Y bueno, estos 12 trabajos de Hércules son, pues haz de cuenta que Hércules era muy feliz. Tenía la vida ideal. Se había casado con una princesa llamada Megara. No es la historia de Disney de Hércules, ¿eh? Te voy a contar otra historia, no la de Disney. Y resulta que Hércules era un semidios, ¿no? Porque Zeus era un cogelón y se la pasaba cogiendo con media humanidad, literal. O sea,
Era común encontrarte un semidios en cualquier esquina porque Zeus se había cogido a la mamá de alguien, seguro. ¿No? Y a veces también, ahorita que te cuente la historia de Acuario, vas a ver que no solamente le hacía a las viejas, también le gustaban los güeyes, al Zeus. Él era lo que se deje. Amaba mucho a la humanidad, ¿no? Por eso se la cogía tanto. Entonces, resulta que, pues, que nace Hércules y está bien buenísimo el Hércules. O sea, haz de cuenta como mi Henry Cavill precioso, chulo, así grandotote, mamado, ojos penetrantes, otras cosas también bien penetrantes. No, el Hércules era, o sea, pues era un hijo de un dios, del más cabrón de todos, ¿no? Total, que se enamora de Megara, se casa, tiene 2 hijos con Megara. Y en el clímax de su felicidad conyugal, resulta que era una diosa, era la vieja de Hércules. ¿Haz de cuenta esta historia que te cuento ¿eh? Perdón, era la esposa de Zeus, perdón. Y resulta que, pues, era bien pinche celosa. Y era la historia de todas las mujeres que el marido les pone el cuerno y le echan la culpa a la vieja y odian a los hijos porque ellos tuvieron la culpa, ¿no? Por nacer. Pero no va y se la hace de pedo a Zeus, ¿no? Va y le hace la vida de cuadritos a los hijos de Zeus, que te digo que tenía pinche mil por todos lados, o a los amantes de Zeus. Entonces, pues resulta que Hera manda entre sueños a una sílfide a que juegue con la mente de Hércules. Y Hércules enloquece y entre sueños, así sonámbulo, mató a su esposa y a sus hijos. Y cuando se despierta y ve lo que hizo, se quiere enloquecer de dolor. Así es que va en busca de ayuda al oráculo de Delfos. Aquí es cuando ya venimos en la historia de los oráculos. El oráculo de Delfos era una sociedad de mujeres vírgenes que tenían dones de clarividencia, de clariaudiencia, etcétera, etcétera. Y en todas las historias mitológicas va a haber alguna referencia al oráculo de Delfos como la capacidad de tomar decisiones con base en el libre albedrío. Y entonces Hércules va a buscar al oráculo de Delfos para que le diga qué hacer para dejar de sentir el dolor que siente y la culpa que siente por haber matado a su esposa y a sus hijos. Entonces, el oráculo de Delfos es influenciado por Hera. Y por eso Hércules se llamaba de otra manera, Apolonio, una madre así, tenía otro nombre. Pero ahí le otorgan el nombre de Hércules, que viene de las misiones de Hera. Hera
le da al oráculo de Delfos distintas misiones que Hércules tiene que lograr para, digamos, estar en paz con ella y que ella lo perdone y que pueda volver a ser feliz. No me acuerdo si hay una parte en la que él puede recuperar a sus hijos y a su esposa. No lo recuerdo. Solo me acuerdo de las 12, de estas 12 historias, porque las 12 corresponden a estos 12 signos zodiacales, en los cuales, pues, palabras más, palabras menos, tiene que matar 12 animales mitológicos o tiene que sobrevivir a 12 catástrofes mitológicas para poder acceder al perdón de Hera, ¿no? Y así vamos a encontrar en cada uno de estos signos zodiacales un arquetipo de un animal mitológico que tuvo que ser derrotado por Hércules. ¿Qué significa esto a nivel inconsciente? Significa el camino, es un camino iniciático, porque el perdón, la salvación de Hércules se va a llevar a cabo a través de realizar estas 12 tareas, enfrentar a estos 12 animales mitológicos, y cada uno de esos animales mitológicos representa en cada una de estas casas de la personalidad una parte de la oscuridad de Hércules. ¿Sí? Tiene que enfrentar su oscuridad y lograr sacar su parte de luz de cada situación que él va a enfrentar para llegar a la iluminación. Es un camino iniciático. Igual que cuando veamos el tarot la siguiente clase, nos vamos a dar cuenta que el tarot es también un camino iniciático. ¿Qué significa esto? El camino iniciático es desarrollo espiritual, crecimiento espiritual, ¿vale? En la primera casa de la personalidad encontramos al signo de Aries y es la casa del yo, es la casa del cómo soy, cuál es mi principal aspecto de personalidad, ¿ok? Es como yo existo en este plano. Ahora, les puse ahí la misión de los 12 signos, ¿ok? Porque esta es una parábola muy bonita de cómo es que Dios asignó a cada uno de los signos del zodiaco, a cada uno de estos animales, una misión. Imagínate, ¿no? Dios le dio la misión a este animal para que enfrente a este Hércules mitológico y sea derrotado por él. La misión del animal propiamente es ser derrotado. Sin embargo, bueno, es muy bonito la forma en la que Dios o el universo o la fuente o quien sea que creó a estos 12 signos zodiacales, que además corresponden a una fuerza planetaria y están acompañados de ángeles y arcángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que el signo no es un animal real, es una cuestión que es parte del inconsciente colectivo. ¿Ok? Entonces, dice, en aquella mañana, Dios compareció ante sus 12 criaturas y en cada una de ellas sembró la semilla de la vida humana. Uno a uno, cada niño dio un paso adelante para recibir el don y la función que le correspondía. Aries, a ti te doy la primera semilla para que tengas el honor de plantarla.
Por cada semilla que plantes, otro millón más de semillas se multiplicarán en tus manos. No tendrás tiempo de ver crecer la semilla, pues todas las que plantes crearán otras para ser plantadas. Cada vez más y más. Tú serás el primero en penetrar el campo de la mente humana, llevando mi idea. Pero no te corresponde alimentar y cuidar esta idea, ni cuestionarla. Tu vida es acción, y la única acción que te otorgo es la de dar el paso inicial para volver a los hombres conscientes de la creación. Por este trabajo, yo te concedo la virtud del respeto personal. Y Aries silenciosamente regresó a su lugar. La misión de Aries no es quedarse. La misión de Aries es simplemente sembrar. Y por donde pasa, a través de su sola presencia, va sembrando conciencia, va despertando la conciencia de aquellos que le rodean. Aries va caminando y a su paso va moviendo las aguas del despertar. ¿Hacia qué? Hacia la creación divina. Hacia que las personas a su alrededor se hagan conscientes de la creación. Pero Aries no va a regresar a cada semilla y la va a cuidar y la va a regar y la va... No, Aries solo planta y planta y siembra y siembra y siembra y siembra por donde va pasando. Su elemento es el fuego. Su planeta regente es Marte. Quiere decir que tiene una parte destructiva, Aries. Una parte guerrera, violenta, que donde siembra no pregunta, solo siembra. Su cualidad es el coraje, el hacer, la individualidad, la creatividad, la sinceridad, la visión, la pasión. Y tiene un defecto, la impulsividad, la impaciencia, la agresión, su mal genio, su brusquedad, su actuar sin pensar. Ahí encontramos estas dos caras de la moneda, su dualidad. La casa primera, llamada en la antigüedad vida, es la que representa las tendencias innatas de las energías propias del individuo y de sus rasgos distintivos, de su salud, y nos habla de su apariencia física, sus rasgos y características de personalidad y que muestra su individualidad. Por eso es la casa del yo, ¿ok? Pero también es una casa de mucho ego, ¿ok? La casa, para que nos quede claro, es el espacio, el escenario del que estamos hablando. Estamos hablando del escenario de personalidad, de ego, de el ser, ¿ok? Y el signo nos habla de las distintas formas en que se manifiesta la dualidad en esta casa. Hasta aquí voy a dejarlo. Voy a tomar agua, voy a descansar 15 minutitos. Regreso y le seguimos, porque apenas vamos en la primera casa y nos faltan 11. ¿Vale?